Bueno, amigos y amigas, me han pedido un vídeo sobre la cobardía del psicópata y el narcisista. Entonces, vamos a entrar en el tema. Primero, el narcisista. El narcisista tiene una autoimagen irreal de sí mismo, pero que esconde en el fondo fragilidad interna. O sea, no tiene mucha autoestima. Por lo tanto, el tema de si es valiente o no, en general podemos decir que el narcisista tiene que cumplir con su autoimagen. O sea, no puede decepcionarse a sí mismo. Y en cierto modo está en la obligación de ser valiente, pero no creo que lo sea. En la mayoría de las veces es una persona vengativa, sobre todo cuando sabe que sus represalias, cuando se ha sentido herido, cuando siente la herida narcisista, han atacado su orgullo, sus represalias casi siempre son muy crueles, pero van encaminadas a personas que él piensa que no pueden defenderse bien. Y a veces se equivoca también. O sea, a veces la rabia le ciega, pero no podemos decir que sea valiente, simplemente es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y en esas ocasiones que la rabia le ciega puede tener problemas. Tanto psicópatas integrados como antisociales, trastorno antisocial, como las variantes de la psicopatía, sádicos, etc., todos son depredadores. Entonces, como cualquier depredador en el mundo animal, buscan a la presa más débil o a la que está en una situación en la que no se puede defender o a la que pueden engañar. Esto es muy importante. O sea, no penséis que todas sus víctimas son dependientes o tienen poca autoestima o son débiles. De eso nada. O sea, cualquier persona puede ser víctima de un psicópata. Lo que ocurre es que ellos saben cómo encaminar al enemigo. O sea, saben engañarte al principio para que bajes la guardia. Para ir entrando en el tema, la pregunta era si son cobardes. Más bien la persona que me preguntó afirmaba que son cobardes. Yo también estoy de acuerdo. Pero también tenemos que tener en cuenta, en el caso del psicópata, si podemos llamar a este tipo de persona valiente o cobarde. Porque no hay mucho dentro de la máscara. Lo que sí sabemos es que hay un tipo de psicópatas que son, no vamos a decir que son inmunes al miedo, pero no sienten el miedo con la misma intensidad que la mayoría de la gente, entre comillas, normal. Y claro, si tú no tienes esa sensación de miedo, o las situaciones que a la mayoría de la gente le causan temor, a ti no te las causan, te causan otro tipo de emoción a lo mejor, entonces no podemos hablar de que sea valiente. O sea, porque para mí una persona valiente es alguien, por ejemplo, como yo mismo, que he tenido muchas situaciones donde he pasado muchísimo miedo, mucho. Pero me he enfrentado a ellas, o sea, me he enfrentado a pesar del miedo. Sobre todo en las 2 últimas décadas de mi vida, ¿no? Entonces, para mí, en este caso, yo soy valiente. Pero en el caso del psicópata no lo creo. No lo creo porque para ser valiente tienes que enfrentarte a algo que te causa temor, que te causa inseguridad. Tened en cuenta también que los psicópatas reaccionan al revés. O sea, ante situaciones donde se necesita intimidad o mostrar los sentimientos, ellos sienten aversión, se sienten repelidos. Y ante situaciones que a mucha gente le causan miedo e inquietud o le dan una sensación de peligro, al psicópata le causan atracción, excitación, deseo. He tenido la ocasión de observar a varios psicópatas, porque he pasado tiempo con ellos. Me he dado cuenta de que sienten una gran fascinación ante situaciones que la mayoría de gente siente temor. O sea, preferiría irse del lugar o evitar la situación. O sea, sienten una especie de atracción por el peligro, por el riesgo. A veces también por el conflicto, por eso lo buscan activamente. Da la impresión a veces de que esas situaciones de peligro ellos no la interpretan de la misma forma. La interpretan como
como un desafío. De igual forma que la gente, muchas personas les gustan los deportes de riesgo, ¿no? Les gusta tirarse, hacer puente, tirarse de un puente, tirarse en paracaídas. Para el psicópata es la misma sensación cuando causa estos conflictos o se va directo al peligro. Pero repito, la diferencia con una persona normal, digamos, entre comillas, empática, honesta, es que el psicópata no podemos decir que sea una persona valiente. O sea, para ser valiente, yo hablaría, como he dicho antes, de una persona que tiene miedo y aún así se enfrenta a una situación. A pesar de toda esa sensación desagradable del miedo y toda la activación fisiológica que le acompaña, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo varias situaciones en las que los psicópatas parecen entrar en trance delante de una situación en la que la mayoría de gente huye, siente el peligro. Voy a contar un par de anécdotas. En una ocasión fue cuando en una calle estábamos rodeados por la policía antidisturbios, a punto de cargar. Y todo el mundo huyó, excepto la gente que estaba causando problemas, disturbios. Y el resto que estábamos por ahí, estábamos buscando un sitio donde escondernos, ya fuera la portería de un edificio o algún sitio, ¿no? En cambio, esa persona estaba fascinada igual que un niño cuando está viendo una película o está jugando a un videojuego. O sea, era realmente impresionante. La sensación que daba era de una persona que está en trance, está súper inmersa y disfrutando de la situación. De todas formas, todavía está por ver si realmente todos los psicópatas tienen esta característica de no sentir el miedo de la misma forma. Porque los estudios, como suele pasar, son contradictorios. O sea, quizá los psicópatas primarios, los digamos más duros, más de serie, más intensos, realmente tienen una fisiología hiporreactiva, o sea, una naturaleza fría. No reaccionan de la misma forma que la gente normal ante el miedo. No son afectados de la misma forma. Pero también podría ser que todos esos psicópatas secundarios quizá sean capaces de enfrentarse al miedo porque tienen un estilo de afrontamiento. O sea, parecido a lo que tienen los delincuentes antisociales. Los delincuentes antisociales, cuando quieren agredir a alguien o cometer un delito, van a por todas. Para evitar el malestar, digamos que bloquean su emoción y se lanzan de golpe, se enfrentan, se zambullen en la situación. Ahora, como yo sé lo que realmente le interesa a la mayoría de gente, es saber si el psicópata tiene miedo. A ver, digamos que interpretan el miedo de forma distinta, pero en mi opinión el psicópata tiene miedo también. Quizá la diferencia es que la mayoría de ellos necesitan un estímulo mucho más intenso para temer. O sea, si tú quieres asustar a un psicópata, me he dado cuenta de que hay dos cosas que funcionan. Una, cogerlos por sorpresa. Cogerlos por sorpresa no les gusta nada, porque les recuerda que por un momento han perdido el control de su ambiente. Ellos son depredadores. Pues cogerlos por sorpresa me refiero a sorprenderlos por detrás o cuando no lo esperaban, ¿no? Y otra forma de hacerles sentir miedo es que nuestros actos tienen que ser muy contundentes. O sea, digamos que lo que asustaría a una persona que tú conoces que no es psicópata, multiplícalo por 3 o 4 o 5. O sea, si realmente tú quieres hacerle sentir el miedo a un psicópata, hazle temer por su vida. Tienes que hacer que él lo vea, que pueda verlo. En cuanto él se dé cuenta, tiene miedo igual que otra persona. O sea, es cobarde igual que otra persona. Pero aquí esto es una táctica que no recomiendo si no es un caso de extrema necesidad. O sea, porque nunca, ya seas psicópata o no, debes amenazar a nadie si no estás dispuesto a llevar a cabo tu amenaza.
Esto lo aprendí, se lo agradezco a las noches pasadas hace 20 años o más, o 30 años incluso, en la calle con algunos antisociales. O sea, yo vi cómo funcionan ellos. Pues las amenazas en vano se nota que no están respaldadas por, como se diría vulgarmente, por los cojones, o sea, por el coraje. No sirven. Pero sí, el psicópata en el fondo es cobarde en el sentido de que cuando se da cuenta de que puede perder algo, prefiere retirarse e ir a por otra víctima más fácil. Los depredadores son así. Incluso los delincuentes antisociales son así también. O sea, ellos calculan un riesgo, pueden asumir un cierto riesgo, pero no más. O sea, no les merece la pena. Recordad que este tipo de gente son oportunistas. O sea, no penséis que tienen poderes especiales, no. Y a menudo el psicópata y el narcisista muestran su miedo y muestran lo cobardes que son cuando esa es la cuestión, cuando sienten, se dan cuenta de verdad de que pueden ser detenidos, que pueden ser agredidos, que pueden ser ridiculizados, descubiertos, etc. Que pueden ser perdedores, o sea, que no tienen nada que ganar. O sea que el mejor consejo siempre, como digo, es el contacto cero. Si sospechas que alguien es así, aléjalo de tu vida. Si no se aleja, te alejas tú. No vale la pena entrar en venganzas o intentar impartir justicia por tu cuenta, ser una especie de justiciero solitario. Pero si alguna persona se ve forzada contra la pared, no tiene otra salida, entonces hay que ir a por todas. O sea, no puedes tener compasión con un psicópata o un narcisista. Y por lo tanto, cuando ellos notan esa energía, entonces sí que tienen miedo, son cobardes. Naturalmente esto es una situación extrema y hay que asegurarse de entrar en la guerra para confirmar la victoria. O sea, tienes que hacerlo desde una posición de fuerza, habiendo calculado todos los riesgos y asumiendo los riesgos también. O sea, os he hablado un poco del narcisista y sobre todo del psicópata integrado, que es por lo que me preguntaban, pero si hablamos del psicópata criminal y el trastorno antisocial de la personalidad, estos son ligeramente distintos porque estos son personas acostumbradas a la violencia física y verbal. O sea, para ellos la violencia es el pan nuestro de cada día. O sea, lo han hecho 1000 veces. Cuando ellos entran en una situación de hostilidad, de conflicto, de violencia, para ellos es rutina. Y la gente normal normalmente lo pasa muy mal en esas situaciones, pues, de mucho estrés, mucho miedo, ¿no? Pues estas personas sí que no es que no tengan miedo, también tienen miedo cuando se dan cuenta de que la cosa no va bien, de que van a salir mal, ¿no? Pero en general están acostumbrados a intimidar a la gente, entonces no tienen miedo, al contrario, ellos se alimentan del miedo de los demás. Pero no es una cuestión de ser valientes, ¿no? Es una cuestión de pura práctica y aprendizaje en la violencia. Estos antisociales sienten poder al ver cómo pueden intimidar a la gente. O sea, el miedo de los demás les sirve de alimento, podríamos decir, a su autoestima, a su sensación de superioridad. Y también esto se ve mucho por la noche, cuando la gente toma alcohol sobre todo y otras drogas. El alcohol es una gran herramienta para convertir a cobardes en valientes, aparentemente. Todo el mundo, gente normal también, lo hemos notado en nuestras propias carnes, ¿no? Tomas un par de copas, tomas un par de cervezas rápido, ya no ves el mundo igual, o sea, ya te sientes el amo de la ciudad. Pues en este caso, el caso de los antisociales multiplícalo por 10, esa sensación. Y a esta gente también le gusta mucho presumir de lo duros que son. Y algunos de ellos son duros, están endurecidos. Pero no caigáis en el error de pensar que son valientes, igual que he dicho con el psicópata integrado. O sea, que sean capaces de afrontar el miedo con este mecanismo, esta táctica de fogonazo, me lanzo. O que estén acostumbrados al miedo, porque no paran de meterse en peleas, en problemas, etc. Y en el caso de los psicópatas integrados, que tengan dificultades para
sentir el miedo, que lo interpreten al revés, lo interpreten como algo emocionante, excitante. Eso no quiere decir que cuando ellos notan en su carne, o sea, lo tienen que sentir, que les va a pasar algo muy malo, tienen miedo igual, son cobardes igual. En fin, esto es lo que quería explicar.